una vida media más corta. Si la temperatura es menor a 20 grados, el virus va a vivir mucho. Por eso, este es el primer trabajo que nos dice con claridad un ritmo de circadiano de potencialidad de duración del virus en superficies inertes. ¿Se entendió? No te escucho, Richard. Poné tu... O sea, ¿me estás queriendo decir que en el invierno entonces hay menos posibilidades de que persista el virus que en el verano? ¿Puede ser así? En superficie, fomites. Estamos hablando del fomite, que es una cosa que hasta aquí no se hablaba, porque era todo contacto por estornudo, por aproximación, etc. Sí. Esto es fomite, este es otro tipo de circunstancias. De constancia, perfecto. Pero entonces, ¿en el verano o el invierno es peor? Te digo porque estamos por en el verano, la sobrevida en el verano va a ser menor. Ok, o sea que ahora posiblemente disminuya Sí, la contagio, por lo menos por este... Sí, acá. escuchen chicos, por favor, entendamos. El contagio por fomite. Sí, estamos hablando, pero es un tipo de contagio, o sea que me parece que... El que no se hablaba mucho en realidad, porque se sabía algunas cosas desde marzo, pero este es el paper que nos dio Raúl de hace unos poquitos días. Bueno, perfecto. En el verano, según tu paper, es un promedio de un día. Fíjense, acá está mejor fomites. el tema de las temperaturas. Fíjense, la media, 14 días para 20 grados, 40 grados la media, un día. Perfecto, eso es lo que estaba preguntando. O sea, a ver, es clarito. ese tipo de contagio va a disminuir. Bien. Ese tipo va a disminuir. Ahora, los otros no. Si vos estás en contacto con un enfermo asintomático y tenés contacto estrecho dentro de los 2 metros, por eso probablemente las clínicas que tienen COVID en internación no tengan que cerrar. Hay que analizar servicio por servicio, poner las medidas, etcétera, etcétera, porque todavía estamos usando reacciones un poco arcaicas al respecto. Ojo, No quiero debatir eso porque sé que va a generar un... Pero bueno, también tengo para mostrar que eso es así. Miren que entre 30 y 40 grados hay una diferencia enorme. Dice un día, pero nunca la superficie dentro de una casa o dentro de un negocio está a 40 grados, está a 35 grados o 30 grados. Y 30 grados es 21 días, Ojo, no solamente eso, Atilio, está muy bueno lo que dice, porque claro, esa es la vida real. No. Además, una realidad, en los centros hospitalarios, como por ejemplo en el instituto, te ponen la temperatura a 20 grados, 18 grados. O sea que es contraproducente con respecto a lo que va a durar en las superficies, que son centros donde tenemos pacientes que pueden entrar con COVID. No hay que tener aire acondicionado a esa temperatura, entonces tendría que estar en 25 grados más o menos, como para que pueda este tipo de contagio tratar de evitarse, ¿no? Bueno, siguiendo la lógica de esto, porque insisto, no vamos a hablar de otra cosa hoy. Pero esto es simplemente para entrar en calor. Todos los clínicos sabemos esto, estadio 1, 2 y 3. Ahora, hay un despelote semejante de cómo actuar en cada estadio. Porque estamos esperando guías, no hay. Estamos esperando aprobaciones de FDA, no hay. La Comunidad Europea tampoco. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde la hidroxicloroquina de Bolsonaro hasta eventualmente este derivado del hipoclorito de sodio que sedó y ha matado chicos. Yo no me acuerdo el nombre, pero creo que es el dicloro. Alguien si se acuerda me lo dice. Entonces, este es el problema. Dióxido de cloro. Y es ahí donde ahí está, dióxido de cloro, gracias. Este dióxido ya mató a los chicos y eso es homicidio, te cuento. Ahora, dar las otras cosas que no están aprobadas, ¿es homicidio o es una intervención de tipo humanitaria si nos agarra a cualquiera de los que estamos acá? Y los que estamos en esta lista, va a haber gente que va a estar asintomática, el 40% de los jóvenes, y el 80% no va a necesitar evolucionar en un centro. Entonces,
esto es lo que nos tiene confundidos respecto a qué vamos a hacer y por qué estamos corriendo tras la pangea de la vacuna, que también lo vamos a hablar. Bueno, a ver si quiero pasar. No me da bola el pasador acá. Ahí aparece. Bien. Entonces, ahora, respecto a lo que decía ese comentario fíjese cómo a las 16 horas después de una infección en modelos experimentales, esto que está en color fluorescente es el receptor ACE, que se activa. Y que hoy podría usarse como un marcador, a ver, no lo han hecho, pero como un marcador de en qué pacientes podés desencadenar la tormenta citoquímica. Porque la pregunta que sigue ¿es el receptor ACE sobreexpresado porque yo estoy con un hipertenso bloqueando el receptor 1? ¿O es este receptor ACE que se sobreexpresa y aumenta la superficie de captación de los virus y por lo tanto un marcador de tormenta citoquímica? No tenemos dudas que si vos llegás a la tormenta, que ocurre entre 7 y 10 días, tenés alta posibilidad de tener la forma complicada, que es el 5% de la población, y los que entran en ARM tienen alta posibilidad de morir. Más o menos se trata de esto. ¿Okay? Veamos un poquito más. ¿Qué tenemos hoy para esta tormenta? A ver, como esto es una charla, me gustaría que me digan lo que piensan, pero a ver, porque es esto lo que mata, no es el COVID en sí mismo, porque mucha gente no tiene ni fiebre ni nada, tiene digeusia o falta de olfato y punto. Corticoide. Bueno, ahí tengo. Inflamación y corticoide también pienso. Bien, ¿quién da más por corticoides? También doy corticoides. Bien, Judith, hola. Hola. Yo tengo mis ampollas de... Sí, hablen de todo. No, esto es una charla entre amigos, así que cualquiera puede decir lo que quiera. Bueno, ¿ven esa ola? Y anticoagulante. ¿Ven esa ola? Sí. Esa ola del corticoide. A ver, por eso te digo que la mayor parte de las cosas son empíricas. Sí, a mí me agarra, dame corticoide, pero sé que es esa ola, porque también me va a producir inmunosupresión. Y en la fase activa del virus, cuando está entrando y haciendo la replicación y todo, podés llegar a disminuir la potencial defensa primaria que está mediado por los Toll-like receptors, que son unos receptores que parecen unos bastoncitos y que son receptores de primera defensa. Lo dejo ahí. Pacho, sí. Pacho, buen día. Hola, José. Muy bueno. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Muy bueno lo que estás diciendo, pero ayer hizo un comunicado oficial la OMS que hasta ahora lo único que ha demostrado hacer que la enfermedad sea más leve en su fase inicial son los corticoides, la dexametasona. Ninguno de los otros medicamentos, ni siquiera todos los que recibió Trump, han demostrado sobre 20.000 pacientes que se venían siguiendo con los distintos tratamientos haber tenido ningún resultado positivo. Eso fue un comunicado oficial de la OMS. Sabemos muy bien que la OMS es una estructura burocrática y que en este momento tiene... Qué buena data. Desprestigiada, diríamos, pero se hicieron tantos datos y se tomaron tantos... Bueno, yo creo que acá la duda que uno tiene, Cacho, también es una parte de la parte teórica y otra parte de la parte práctica, ¿no? O sea, que cada vez que uno habla de corticoides, dice te van a bajar las defensas, pero siempre le damos corticoides. Cuando uno quiere bajar una inflamación, le damos corticoides. Hay que ver hasta qué punto el corticoide, en qué dosis y en qué tiempo terapéutico te va a llegar a bajar las defensas. Porque no es considerado un inmunosupresor el corticoide. O sea que
Ojo, cuando tiramos un dato que decimos, sí, el corticoide puede ser inmunosupresor, no es un inmunosupresor. En ciertas dosis, en cierto tiempo y en ciertos pacientes posiblemente bajen las defensas. Pero yo creo que no podemos tirar la idea de que el corticoides puede hacerte mal, digamos. ¿Sí? Ahí está Judith, que nos puede hablar con más autoridad de los corticoides. Claro, porque los trasplantados son todo un tema... A ver. Sí, todas las autoinmunes, las nefritis, todos se tratan con pulsos y dosis muy altas de corticoides, y realmente, como decía el doctor que hablaba antes, la inmunosupresión es relativa en la práctica, muy relativa. La verdad es que uno, hasta de tanto ver pacientes tratados con corticoides que realmente no le bajan las defensas como uno lo aprendió siempre de teoría. Es más, a veces tienen infecciones que curan solas, porque el paciente por ahí se va. Siempre cuento una anécdota de un paciente que tenía un absceso glúteo secundario a una inyección, que se infectó, y yo drené el absceso y le di un antibiótico, pero lo había cultivado, y cuando viene el cultivo era un germen que no era sensible al antibiótico que yo le di. Pero el paciente no vino nunca más, y el absceso curó solo, por puro drenaje. Y ese paciente estaba con dosis altísimas de corticoides y otros inmunomoduladores, y sin embargo resolvió. Entonces uno dice, ¿dónde están las defensas bajas? Exacto. Es relativo. Ahora, gracias Judith. Me parece que en esta etapa lo que resta por responder es, bueno, si yo empiezo a tener síntomas de la enfermedad, ¿cuándo le doy el corticoide? ¿Lo doy precoz? ¿Lo doy cuando ya está con 40 grados de fiebre y tiene que internarse? A mí dame de entrada, y anticoagulame también, por las dudas. Ese sí que por las dudas, pero por las dudas me anticoagulame. Totalmente. Claramente introdujiste el segundo paradigma. Ahora, con esto yo quería mostrarles, esto no, porque no vamos a discutir, esto tampoco, quiero mostrarles esto. Perdón. Pido disculpas, perdón. Esto es importante. Tal vez como médicos clínicos no entendamos mucho de eso. Pero fíjense la capacidad de mutación que tiene un virus RNA sobre un virus DNA. Esto es un retrovirus de RNA. La capacidad de mutación es baja. Porque todo el mundo está hablando que la mutación acá, que allá, y vamos a ver que hay una sola mutación que va a esclarecer si las vacunas van a estar bien o mal. Pero no pensemos que este virus puede modificarse la posición de una glicina, un aspartato, y eso ser importante para el futuro de la vacuna, entendiendo que el 80% o más del esfuerzo para neutralizar es sobre la espiga viral. Entonces, si este virus muta mucho, lo que va a pasar es que no entiende tanta tasa de mutación y se va a morir el virus. Por eso. Cacho, espera. Vamos a aclarar otra vez. Te voy a hacer bajar al mundo de los que no entendemos. ¿La mutación ocurre siempre sobre la región RNA? Este es un virus RNA. Este es un virus RNA. ¿Por qué hay virus RNA y hay virus DNA? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia masiva sobre la configuración del DNA con el RNA. Este es un virus que actúa directamente sobre no se forma conceptualmente en el núcleo, son estructuras extranucleares. Perfecto. Y lo que transmite este virus una vez que pasó al interior de la célula es ese RNA que va a replicar las proteínas del virus y van a salir a infectar una célula. Simple. Perfecto. 8. Cachito, te hago una pregunta, que esa es la pregunta clave. O sea, que si nosotros actuamos sobre el RNA, no hay posibilidades de estar tocando el DNA. ¿Qué significa eso? Que no me van a salir a mi hijo con 7 cabezas y 2 cosas porque el DNA no es tocado. Ese es el tema. Sí, la pregunta está buena, pero es tan compleja. Voy a intentar... No, hacerle sencillo, Cacho. Yo quiero entender. A ver, son dos mundos diferentes, idiomas diferentes. Este virus transmite RNA
y ese RNA replica las proteínas para formar más virus, punto. Si vos bloqueás algún mecanismo, por ejemplo, las convertasas reversas del virus, por ejemplo, que se usan en HIV y en ébola, se ha demostrado que no tiene efecto en esta particular infección. Pero una particularmente droga, como el Remdesivir, se ha mostrado que en vivo tiene un efecto en la replicación. O sea, es ambiguo. Les cuento que entre todas las cosas que tomó Trump, Remdesivir fue una de ellas. Ya, Miguel, ahora, esto sí, sobre el RNA entonces, no sobre el DNA. Actúa sobre la convertasa reversa. Por eso, no. Pero lo estoy diciendo porque la pregunta de lo que a vos te molestó la semana pasada es que decían que iban no me molestó. El DNA, ¿te acordás? No actúa. O sea, nada de lo que tenemos hablando hasta este momento me toca lo genómico que tenemos nosotros. Esa es la pregunta. Pero no sería importante por eso actuar antes de que actúe el RNA, o sea, sobre el RNA, o sea, actuar sobre el spike, sobre el spike. Ahí está. Antes de que entre. Porque todo el esfuerzo, y pensá que no son 10 meses de investigación, esto tiene más de 20 años de investigación con coronavirus. Este virus es otra cosa, pero es un corona. Se sabe mucho de la biología, no es asombroso que haya 107 papers semanales sobre esta cuestión. Es una explosión de información que nadie sabe para dónde es. Entonces, una cosa que yo quería preguntarle a los que saben. ¿Cuál es el mecanismo por el cual están diciendo que este virus altera en algunas personas el sistema inmunitario y produce autoanticuerpos que lesionan otros órganos? ¿Cuál es el mecanismo por el cual altera el sistema inmunitario? Sí, justo eso iba a comentar, porque en realidad respecto a lo que se habla de un virus ARN en diferencia con el ADN, es que el virus de ADN ingresa a la célula y no necesita alterar la célula para crecer, digamos, para multiplicarse. En cambio, el ARN sí necesita, sí o sí, es célula dependiente porque necesita de eso para poder reproducirse. ¿Sí? Hablando en fácil. En cambio, los ADN no. Y por eso tiene que ver mucho el hospedero en la respuesta de ese virus ARN. Por eso es que va cambiando y es impredecible respecto al hospedero. Por ejemplo, con esto de las vacunas también, porque lo que se inyecta es el virus que va a actuar sobre el ADN del ser humano, y entonces es ahí la respuesta que no es completamente predecible, porque lo vemos nosotros como médicos, incluso que hay enfermos y enfermedades, o sea, no todos reaccionan de la misma manera. Y es un poco todo eso, ¿no? Porque es un virus ARN. Perfecto. Una pregunta, Judith. O sea, ¿vos decís que las vacunas actúan sobre el ADN? ¿Las vacunas van sobre el ADN? Sí, porque ingresan a la célula y, digamos, de la persona o del hospedero, y van clivando, le dicen ellos, el ADN del ser humano e interactúan con el ARN para ahí producir el anticuerpo. En cambio, las otras vacunas comunes, por así decirte en general, hablando más caseramente, te largan las defensas para pelear contra ellos y ahí ya tenés defensas. En cambio, en este ingresa a la célula y altera tu ADN para que tu ADN cambie el ARN. Entonces te está cambiando el ADN. Y el problema de todas esas manipulaciones así tipo inmunológicas es que uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Es también lo que pasa con esto de los trasplantes de células. Cuando crecen las células, porque vos estás metiendo algo que es un ADN que va a crecer y se va a multiplicar, vos no sabés quién se va a multiplicar en forma errática y de repente vas a tener oncogenes, digamos, o quién se va a manejar de una forma autoinmunitaria. Por eso esos son los grandes problemas, digamos. Claro, perfecto. Por eso yo lo que decía era que, Cacho, yo lo que decía
era que ahora, por ejemplo, viendo a Trump, en ningún momento usó ningún tipo de vacuna, sino todas medicaciones que le dieron, todo, le tiraron con todo. Pero lo que digo es que ahora lo que está pasando es que todos los experimentos no llegan no pasan por todas las etapas que tienen que pasar, ¿no? Toda la bibliografía dice que están en fase preclínica y ya le quieren poner a la gente. Eso es lo que yo no me explico. Cómo nosotros, como conejito de India, vamos a ir al matadero y vamos a dejar que se nos inyecte cosas que previamente deben estar experimentadas en los animales, por ejemplo. Eso es lo único que yo digo, que mucho tampoco, todos estamos tocando de oído porque no hay nada concreto, salvo ustedes que están estudiando mucho. Pero en general lo que escuchamos es eso, y eso es lo que un poquito nos atemoriza, ¿no? Que nos van a obligar a poner una vacuna que no, Gladys, no ha pasado por todas las etapas. Uno toca de oído si quiere tocar de oído. Sí. Y los médicos no podemos tocar de oído. Es una realidad. Los médicos no podemos tocar de oído. Por lo tanto, si vos sos líder de opinión en tu comunidad, es mejor dar una opinión basada en una cuestión dura, científica. Respecto a lo que de la experimentación y a los virus de RNA y ADN, vamos a hablar en unos minutos más adelante si se da la oportunidad y les puedo responder. Respecto a lo que dice Raúl Cairé, a ver, este es un virus que se une al receptor de angiotensina 2, ¿ok? Entonces, cuando ese receptor se bloquea por el virus, este receptor normalmente tiene un efecto benéfico sobre la fisiología renal, sobre la fibrosis pulmonar, sobre muchos datos. Si yo lo bloqueo por el virus, no con drogas, porque no se le ocurriría a nadie ir a bloquear con una droga el receptor AC2 porque es benéfico. Es benéfico. Y voy a mostrar ahora la distribución. ¿Dónde está? Está en todos lados, no está en la mucosa nasal, bucal o el tracto respiratorio, está en todos lados, pero su activación tiene efectos benéficos. Y vamos a ver cómo se activa eventualmente para poder entender que de ninguna manera el bloqueo del receptor de angiotensina 1, lo único que va a hacer eventualmente es sobreexpresar el receptor de angiotensina 2. Por ejemplo, los sartán, que actúa sobre otro sector de la cadena de renina-angiotensina. Lo vamos a ver si nos permiten en unos minutos. Entonces, Raúl, probablemente sea que este bloqueo de los receptores AC2 elimine el efecto benéfico que tiene la activación de este receptor y se enferman los órganos que no están involucrados a distancia. Sí, el problema no es tan solo lo inmunológico. ¿Por qué este virus produce un proceso inflamatorio en diferentes órganos y están diciendo ahora que es el responsable de la encefalopatía inflamatoria que tienen los enfermos que se recuperan un 35-38% y que tienen trastornos en la memoria, de la concentración, pérdida de ubicación, y le están llamando la niebla mental que produce el coronavirus? Entonces, ¿cuál es el proceso inflamatorio que desencadena, además de poder alterar el sistema inmunológico? Está muy bien. Lo que hoy sabemos, y lo voy a mostrar en unos minutos, es que si yo bloqueo la producción de una circunstancia intracelular que se llama inflamosoma, bloqueando un receptor que activa al inflamosoma, que es la interleuquina 1, yo bloqueo la interleuquina 1 hoy con una droga que se llama canakinumab. El canakinumab del estudio CANTOS mostró que si vos bloqueás el proceso inflamatorio en los pacientes coronarios de alto riesgo, bloqueás el inflamosoma. Por eso la respuesta a distancia. Vos tenés el problema en tu vía respiratoria, pero tenés encefalopatía, infarto agudo de miocardio, insuficiencias renales, todo tipo de cosas. Pero se debe a que hay un efecto a distancia por
la activación de ese inflamosoma. Yo lo voy a mostrar ahora en unos instantes. Y esto yo lo traigo a esta foto para que se entienda que hoy, y esto es bastante moderno, esto salió en la revista Science hace unos pocos días, y lo mostraron en un famoso y prestigioso médico de la televisión, lo mostró como la gran cosa. Le preguntaron a la gente de Estados Unidos qué sabían sobre esto y no repetían nada, pero fíjense que estas microfotografías electrónicas fueron tomadas con criomicrofotografía electrónica y que permitió entender lo que se llama biología del spike. La biología del spike hoy nos muestra la espiga. Esta es la espiguita del coronavirus, sería esta parte. Pero funciona como un cilio, en realidad se mueve, y él va buscando el receptor de angiotensina 2 cuando entra al cuerpo. Es muy inquietante que no sabíamos esto hasta esta publicación de Science. Fíjense que hoy sabemos que tiene una rodilla, que tiene un tobillo, que la motilidad se va a adaptar a la búsqueda del receptor de angiotensina 2. Esto no lo sabíamos y hoy sabemos la estructura genómica de estas porciones del spike. Por lo tanto, la nueva era es la ciencia de la proteína S. ¿Y por qué? Porque probablemente el mayor esfuerzo de todas las vacunas esté orientado a esta potencial proteína que es móvil, a diferencia de las otras proteínas que están dentro de la envoltura viral. A ver, y fíjense cómo en esto se muestra el movimiento. Este movimiento sabemos que hoy, con anticuerpos monoclonales, y no puedo decir que estos sean los que le dieron al presidente Trump, pero también va a hacer que estos anticuerpos monoclonales no se adapten en los receptores de dominio, de unión, que tienen estos anticuerpos contra la proteína del virus. Yo no quiero entrar en más detalles, pero mostrarles cómo la ciencia de la proteína S ha ocupado más del 80% del esfuerzo a búsquedas de vacunas o de nanopartículas o de anticuerpos monoclonales a diversos epítopes de la superficie de la proteína S. Ahora, creo que esto podría responder la pregunta del doctor Cairé. ¿Qué hace si se activa el receptor de AC2? Supongamos que no esté unido el virus acá. Este receptor activado por la angiotensina 1 y 9 y la angiotensina 1 y 7 tiene un efecto antiatrofia, antifibrosis, antiinflamación, antioxidante, vasodilatación. Todo lo que le encontramos al vino, todos los efectos que le encontramos al vino tiene algunos, ¿no? Más que otros. Pero si el virus se une acá, se revierte. Fíjense que el virus, al unirse a la membrana con el receptor de angiotensina, activa una proteasa de transmembrana para que él ingrese. Y de alguna manera, ahí es donde están los objetivos. La vacuna contra la espiga o la vacuna para bloquear el receptor de angiotensina 2, que no es conveniente por estos efectos benéficos que tiene la angiotensina 2, el receptor. A ver si vos me modulás, Ricardo, si se entendió esto del receptor de angiotensina 2. Micrófono. Micrófono, Richie. Era más fácil sin micrófono. Nada, sí. Definitivamente el receptor de angiotensina 2 es muy beneficioso porque tiene todos estos efectos buenísimos de atrofia y todo eso. Y no tenemos que bloquearlo, porque si bloqueamos ahí definitivamente ocurre todo lo contrario de lo que te queremos producir. Entonces, sin embargo, fíjate acá, sí. Approach terapéutico, le ponen de manera así absurda usar un anticuerpo monoclonal o una droga que bloquee este receptor para que el virus no se una, pero pierdo todo. ¿Se comprende? Eso es un poco lo que decía Raúl hoy, creo, que es esto lo que decía Raúl.
¿Y dónde empieza a jugar el papel acá cuando uno dice que es hipertenso y está tomando anti-AC2? ¿Es por este mecanismo o qué? Cuando vos bloqueás el AC1, es ahí donde están nuestras drogas antihipertensivas, el AC1. ¿Ok? Nosotros bloqueamos el AC1. Entonces, ¿qué hace? El bloqueo hace que se sobreexprese el AC2, hipotéticamente. Perfecto. Esta sobreexpresión puede hacer que vos tengas mayor superficie de binding, de uniones con el virus. Perfecto, entendí. Pero esto, la Sociedad Americana de Hipertensión dijo que esto es una hipótesis, no ocurre. Ahora fíjate, ahí tenés el ACE inhibitor. Sí. En teoría, el ACE inhibitor o los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, acá, pueden sobreexpresar este AC2. Si sobreexpresan, el virus va a venir y se va a unir a este AC2. A donde puede, donde haya más. Claro, es como que tengo mayor superficie. Ahora vamos a ver dónde está este AC2. Acá tengo un resumen de esto. Si yo bloqueo el AC2 porque lo bloqueo con el virus, o porque lo bloqueo con algún anticuerpo monoclonal o algunos nanoparticles o lo que tengamos, fíjense lo que pasa. Se pierde el efecto y produce una injuria pulmonar aguda y fibrosis, asumiendo que ahí también hay un efecto del virus sobre el proceso inflamatorio en el alveolo pulmonar, que aumenta el espesor de la barrera hematoalveolar y por eso ya no sirve ni siquiera respiradores de última generación. Solamente lo podemos mantener con ECMO o circulación extracorpórea, porque no tengo pulmón para poder dar la oxigenación. ¿Se comprende? Perfecto. ¿Acá? Sí. ¿Algún comentario? O sea que el AC2 lo que provoca una fibrosis aguda, diríamos, directamente. Si yo bloqueo, ese bloqueo lo hago yo porque quiero que no llegue el coronavirus al AC2 o lo hace el virus. ¿Comprendés? Sí, pues. Nacho, ¿qué pasa con los ARA2 y lo que habían dicho, se había hablado? Mira, en el europeo de cardiología, que fue virtual hace casi un mes, dijeron, señores, no tenemos información. Sigan ustedes los hipertensólogos clínicos, cardiólogos, dando antihipertensivos. Porque esto es una hipótesis y la postura de la Sociedad Americana de Hipertensión y de la Sociedad Europea es no modificar lo que estamos haciendo. Cacho, pero entonces eso dependería de la carga viral que vos tenés o no depende únicamente de la carga viral. Porque viste que hay un porcentaje, o sea que es un 2% de las personas que tienen mortalidad, digamos. Y esos son los que más se enferman, digamos, los que más entran a respirador y entran a terapia intensiva. La carga viral tiene una explicación. Vos tenés que entender biológicamente que la carga viral es la falla de tu cuerpo para producir un bloqueo por anticuerpos propios o drogas propias, porque una cosa es la carga viral y otra cosa es la tormenta citoquínica. Sí, totalmente. Vos podés tener tormenta de citoquina sin carga viral alta. Sin embargo, vos pensá que vos para entrar en la fase 2 del COVID tenés 7 días después de tu contacto. Y que cuando ya empezaste a producir la respuesta, tuviste fiebre, disgeusia, etc., ya empieza a caer el virus naturalmente, porque tu propio sistema inmunológico lo bloquea, salvo situaciones excepcionales, los trasplantados, los pacientes oncológicos, toda una lista larga. Entonces, carga viral es un marcador de la respuesta. Si cae el virus, es mejor, pero aún con baja carga viral puede desatar una tormenta de citoquinas. Perfecto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Había una pregunta? No me acuerdo qué. Depende de la reacción inflamatoria del huésped, ¿no? Exacto. Claro, ahí está donde creo que está el potencial premio Nobel. Esto resume lo que dice la Sociedad Americana. Te hago una consulta, Cacho. Yeah. El tema de la ivermectina, que acá en el Hospital Muniz hubo una experiencia, y a los médicos que se le dio la ivermectina,
no se infectaron. La ivermectina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Porque por lo que me estás comentando, parecería ser que es el bloqueante de los receptores a nivel para evitar el ingreso del virus. No, la ivermectina actúa tiene un efecto que en realidad no se conoce bien por qué inhibe en las células de cultivo la replicación del virus. Podría tener diferentes mecanismos, si vos me permitís te lo muestro en unos instantes. Bueno. Y otra pregunta, ya que está Judith y comentó, hasta ahora no tenemos vacunas que utilicen ARN viral, porque siempre se han utilizado pedazos de antígeno de virus o de bacteria. O sea, por eso es que la vacuna para el HIV no se pudo hacer. Y la vacuna con características más o menos similares. Fíjate lo importante que es lo que vos decís. Una nueva era ha comenzado en vacunología, son las vacunas ARN mensajero, que no usan vectores. En su defecto usan nanotecnología como vectores y no virus inactivados, que esa es la diferencia de la discusión que tenemos hoy en las vacunas candidatas. Tenemos virus atenuado, adenovirus para otra cosa, para que metan la información a la célula, y después tenemos el ARN mensajero transportado por nanotecnología moderna, por ejemplo. Entonces, a ver, en vacunología, la respuesta antigénica que tengan estos transportadores de la información, que vamos a ver si llegamos, cómo se transporta la información hoy para producir los anticuerpos, para bloquear los epítopes del coronavirus y que este no se pueda unir al receptor de angiotensina 2. A ver, Judith, si tenés algún otro concepto al respecto. No, Judith se fue a hacer la comida. Ah, bienísimo. Bueno. En realidad son vacunas casi sintéticas, digamos, no son en base a virus atenuados. Ahí está la cuestión interesante, Gladys. Ahí está la cuestión interesante. Bueno, esto para terminar lo del receptor, pero fíjense, la segunda cosa que decía, que los testículos, que los ovarios, los ACE están en todos lados. Y si vos tenés una alta carga viral porque tu cuerpo no logró neutralizar en la fase inicial los virus, están en todas partes. Fíjate, acá tenés la distribución. Tengo hasta en tejido adiposo, testículos. Hay una alta expresión a nivel testicular, en la sangre. Mirá, toda esta lista es la ubicación en distinto, porque esto tampoco es fijo. Va a depender de ritmos circadianos de expresión de este receptor. Entonces, a ver, algo hay de cierto en lo que quisieron decir con este mensaje claramente antivacuna. Pero eso no significa, porque no tenemos información de que esto vaya a producir alteraciones, porque ninguna vacuna ataca al receptor de angiotensina 2. Ninguna. Ni siquiera las vacunas hasta aquí probadas produjeron otro tipo de cosas, mielitis transversa, pero se vio con las vacunas de tecnología previa, no solo con estas. Por ejemplo, la famosa Oxford, mielitis transversa. Es muy inquietante por qué se duplica esta forma de reacción adversa y en otras vacunas otro tipo de reacciones. Pero simplemente para mostrar, esto es publicado este año, ¿no? La expresión en los distintos tejidos. Pero esto es circadiano. Por supuesto, si vos tenés una enfermedad pulmonar crónica, tu expresión es mayor o menor, y en este caso se ha demostrado que los ACE son menores, pero si te infecta el virus, tu posibilidad de hacer una tormenta citoquínica es alta, porque vos ya estás inflamado, y esto lo único que hace es rebalsar la gota de tu proceso inflamatorio. Entonces hoy tendríamos que dividir la población en inflamados sintomáticos o asintomáticos, claramente. Y tenemos muy pocas herramientas, y una de ellas es la interleuquina 1 o la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Si fuera esa la teoría,
la verdad que los hombres estarían más afectados que las mujeres, porque en la parte testicular hay demasiado, ¿no? Casi del cuadro llega hasta 5, y el del uterino, ovario, es mucho en la mitad, ¿no? Creo que el hombre sería más afectado. Sí, Atilio, tenés razón, pero esto quiero decir lo siguiente. La expresión en estos órganos que ni sabíamos, porque yo me enteré esta semana que había muchas expresiones de AC2 en testículos, wow, me puse preocupado, pero ninguno de los procedimientos, salvo que vos bloquees con anticuerpos monoclonales el receptor AC2, no te afecta. Entonces no vas a tener un esperma inactivado o hijos tarados que tengan voz fina y quieran dedicarse al ballet, con todo respeto. Por la pluralidad, digamos. Eso no va a ocurrir, eso no tiene ni un asidero. Sí, esta información es interesante. Y saber si está inflamado o no, eso también es interesante. A ver, esto es lo que pasa en lo que nosotros conocemos, pero Raúl lo dijo recién, hay procesos inflamatorios a distancia. Fíjense, estos neumonocitos tipo 1 y tipo 2, al activarse van a producir interleuquinas y tumor necrosis factor, y también van a producir interferones. Y esto es lo que ocurre en realidad en todas partes. Pero lo que ocurre en todas partes, no solo en el árbol pulmonar, porque ahí está la manifestación más grave, porque es el pulmón el que nos da oxígeno, ¿no? Si esto ocurriera en el páncreas, tendríamos una diabetes aguda, y también estos receptores se expresan en el páncreas. Sin embargo, hay escasos reportes de pancreatitis aguda o diabetes súbita secundaria al coronavirus. Seguramente ya lo vamos a encontrar. Pero es el inflamosoma el que desencadena esta tormenta. ¿Quién nos va a matar? Este inflamosoma. Y este inflamosoma tiene receptores que activan a este inflamosoma. Y fíjense lo que decía un médico italiano, que ellos sufrieron en el norte de Italia, la mayor parte. Yo no voy a leerles todo, simplemente decirles que acá empezó el tema del el efecto antiinflamatorio para usar anakinra, canakinumab, o colchicina o ivermectina, antes de que cualquiera en el mundo hayan dicho. Y esto ocurrió hace menos de 6 meses. Y este es el inflamosoma. Este inflamosoma se activa por mecanismos moleculares muy complejos, porque recuerden que el virus, al desencadenar una respuesta inflamatoria, debido a que es reconocido como un exógeno a tu sistema de histocompatibilidad, activa este inflamosoma. Y este inflamosoma se activa a partir de la sobreexpresión de una interleuquina, que es la interleuquina 1. Ahí hoy podemos bloquear con anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 1 como el canakinumab. Los cardiólogos están enterados de esto, porque hace varios años el doctor Paul Ricoeur de Harvard se hizo multimillonario vendiendo esto, de la inflamación, y sobre todo el canakinumab con el estudio CANTOS. Te quedaste sin modularme, Ricardo, eso es peligroso. No, sí, me está entrando de a poquito todo este tema del inflamosoma. Yo sintetizo nomás toda la información que vos tirás, ¿viste? O sea, bueno, acá el problema está entonces que el virus viene, provoca una reacción inflamatoria generalizada y es donde otros puntos donde se está tratando de bloquear el proceso de inflamación generalizada sistémica que tiene, que aparece. Correcto. Ahí entra el todo eso. Yo creo que podemos adelantarnos a que los pacientes, hoy en nuestro hospital de campaña aquí en Corrientes tenemos 6 o 7 respirados. Y cuando vos respirás a un tipo, la mortalidad es casi 80, 70, 80%, dependiendo. Porque te puede matar otro tipo de complicaciones. Te cronificaste, te infectaste, agregado, listo. Se termina la discusión. Eso sería, Cacho, en la etapa 3, donde el virus entra a la célula.
No, el virus entra a la célula antes de la etapa 1, ya está. Cuando vos no tenés ningún síntoma... pero entra respiratorio, a nivel respiratorio. No, el virus entra ese día que te soplaron en la cara o hiciste un fomite y te metiste el virus a los ojos, a la boca. Cuando vos entras al respirador, probablemente no tengas más virus, porque tu cuerpo hizo su trabajo, pero te dejó hecho bosta. Y la pregunta hoy es, ¿cómo yo puedo detectar los que están inflamados previos? Y es todo un desafío, porque lo único que tenemos nosotros es la proteína C reactiva o los niveles de interleuquina. Pero vos imaginate, la proteína C reactiva, la HS, ya es difícil de pedir en otros pacientes, imagínate pedirle interleuquina 1 o caspasas activadas. O sea que tendríamos que actuar desde el día 1 de la infección. Ahí está, pero 40% está asintomático. Y vos cuando te das cuenta que tenés coronavirus, estás entrando a la fase 2. Yo les pido a los que están escuchando, a los que sobrevivieron, si opinan diferente, porque yo, la verdad, no era mi intención hablar de la clínica ni nada. Cacho, ¿no se hizo trabajo para esto con el Montelukast? Sí, esa es una droga que inhibe a los leucotrienos, sobre todo en las crisis asmáticas. Se usa mucho para enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, pero justamente en las listas de favoritos es una droga más con datos insuficientes. Yo no puedo aplicar al coronavirus porque, o como vos sabés, esta droga es por vía oral en principio. Y no es barata, en principio. Y sale tenemos 1000 pesos sale la cajita. Sí, por sí, eso bueno, yo que soy antivacuna, como vos dijiste, yo no soy dije antivacuna y yo soy la... Porque yo tiré verde para recoger maduro. Mucho no sé, quiero escuchar como esta clase magistral sobre todo el accionar del virus, pero desde el punto de vista humano, pienso que si le voy a someter a mis nietos y a mis hijos a una vacuna que yo sé que ellos se pueden defender con todos sus anticuerpos, digamos, todo el arsenal que tenemos como seres humanos, desde el punto de vista de inmunidad, y que la población que más está expuesta somos nosotros, sobre todo yo que soy asmática, tengo todas las defensas disminuidas. Entonces yo digo, si voy a someter a todo el resto, que es sano, que no tiene todos los factores de riesgo, y que la población que más está expuesta a ser lo más grave, que es la parte de la coagulación y todo lo que se desencadena como consecuencia de las tormentas por la citoquina, yo digo, ¿no? Una vacuna que tiene tan alto costo, que todavía no tiene todos los pasos a seguir, que solamente se está conociendo, y para someterla a toda la población, para que haga por eso soy anti por ahora, ¿no? Yo te quiero responder con todo afecto, amabilidad y cortesía científica. Sí. Le digo no a cada uno de tus partes. Le digo no, porque para dar una expectativa de esas, en realidad todavía falta. Y justamente, como lo dije al principio, cada uno tiene una decisión bioética de hacer lo que quiera con su cuerpo, no tengo duda, pero de ahí expresarlo y quitarle a la población una herramienta más, que las vacunas, lo que va a venir en el futuro es la eficacia. Claro. Y la eficacia... Perdóname que te interrumpa, eso como decía Valentín Fuster, el que vos pusiste la otra vez, ¿viste? Que para que una vacuna sea eficaz tiene que estar vacunada por lo menos el 70% de la población. Y eso si no va a está ocurrir, vacunado todo... Eso, Chume, te digo, algunos no lo quieran, Bill Gates, perfecto, puede ser, pero los países ricos van a estar vacunados en un porcentaje alto a fines del 2021. Los países pobres, para lograr inmunidad de rebaño, que es eso que vos estás diciendo, 70%, no llegamos al 2023, no llegamos. Y hoy Bill Gates ya empezó a decir 2022.
cuando la expectativa de Estados Unidos era noviembre del 2020. Estamos a un mes y ni novedades. Entonces, yo les digo, no estoy pro vacuna ni anti vacuna. Yo digo que si yo voy a dar un comentario, tiene que ser un comentario basado en la herramienta que tenemos nosotros, que somos científicos. O si no, puedo decir cualquier cosa y piensen que el 95% de la población es vulnerable porque no está preparada para hablar de esto. Y yo le voy a decir, che, la vacuna le vamos... Acá hay una realidad también, ¿no? O sea, que uno está pensando, como dice Gladys, por ejemplo, no le pondría a mis hijos o a mis nietos, no lo voy a poner una vacuna que está en fase experimental, y eso es como generalmente uno pensaría en forma individual, pero acuérdense que yo creo que la vacuna no está pensada para eso. Lo que está pensada es para que no se siga transmitiendo el virus, y para que no llegue ese virus transmitido a la gente, a los ancianos, a los que están realmente más propensos a morirse, ¿no? O sea, no está pensada para aquel 85. Los van a vacunar al 85, al 90% que nunca van a tener hasta ni siquiera la patología, ni siquiera capaz que ni se dan cuenta. Pero sí se hace para que ese 85, 90, 95% no contagie a ese 5% que van a ser los que se van a morir. O sea que yo creo que la vacuna está apuntada a ese bueno, punto. por eso yo digo, si yo solo voy a poder proteger a un 5% de la población, doctor, ¿qué sentido tiene? Ahora si yo digo... No, estás equivocada. Perdóname, vuelvo a insistir. Todo lo que digo yo, no soy el juez acá. Digo, yo no te discuto lo que vos decís desde el punto de vista científico. Cuidado que no es 5%. Hoy la eficacia hasta aquí demostrada de la vacuna de Oxford, porque es la que sabemos más datos, y la de Johnson & Johnson, que son tecnologías diferentes, no sé si llegamos a ese punto, pero vamos a tratar, muestran una eficacia entre 50 y 70%. Dios mío, estamos en el target, ¿eh? Estamos claramente en el target. No, pero Cacho, no es eso lo que estamos diciendo, ¿eh? Estamos diciendo que los que se van a morir van a estar alrededor del 5%, que son los susceptibles. No hay vacuna que vaya a proteger a ese, Cacho, probablemente. Escuchadme. Lo que se está tratando de hacer con la vacuna es que la población no transmita a ese 5%. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Porque no es que... Porque todos sabemos que el 95% no van a tener ni síntomas, ponele. Pero para que no llegue a ese 5%, que cuando hablamos de un volumen tan importante de gente en el mundo, es un volumen importante. Entonces la vacuna no es que va, por ejemplo, decir, si es una vacuna que va a proteger al 90% de la gente que se va a contagiar y que todos los chicos se van a... No, eso, los chicos van a seguir estando bien, la gente que son jóvenes y bien van a seguir estando bien, pero no van a transmitir ese virus a ese 5% que sí se va a morir. O sea que en definitiva, esta vacuna es para prevenir eso, ¿no? ¿No te suena el tren coronario esto? Sí, pero si te toca el 100% para vos. Claro. Exacto. Por un lado y para otro, ¿no? O sea... Es 100% para vos, pero a la vez yo no quiero Está bien, Gladys. que mi nieto le agarre una encefalopatía o algo. Pero mira, estoy hablando no sé por qué habla de tu nieto. Yo solamente estoy hablando de algo que todavía no está en condiciones de llegar a la gente. Está todo en etapa todavía, creo, no sé si ya vos tenés más conocimiento. A ver, contanos cómo son las vacunas, para que dejemos de tenerle miedo a la vacuna. Ahí voy. Si vos me permitís, voy a la vacuna. Yo te permito. Has permitido. Vamos a la vacuna, che. Vos nos ponés todos estos dibujitos que no entendemos ni miércoles qué son y después me hablás de cualquier otra cosa, así que... Primero te quiero decir anticuerpos monoclonales. Primer punto. Anticuerpos monoclonales es un anticuerpo que está dirigido a un epítope de la espiga del virus. Recuerden, el esfuerzo va sobre la espiga, no sobre el resto. Sin embargo, hay vacunas como la china que van a un montón de partes del virus. Esa está por salir, ya está ahí cerquita de salir. Vamos. Este es de nuevo las proteínas de la espiga viral. Fíjense, todo esto que está en magenta
son anticuerpos monoclonales que actúan sobre estos epítopes virales. Todas estas anticuerpos monoclonales le dieron un cóctel al señor Trump. ¿Y qué pasó a los 3? Porque me va a contar, si alguien que se podía complicar era Trump, a los 3 días estaba haciendo la veña, un montón de cosas. No fue ni su vacuna por la cual él puso $2.000 millones, que es la de Moderna. Esto es respecto al anticuerpo monoclonal. Por supuesto, sale $16.000 hacerlo. Otros investigadores están usando análogos nucleótidos para bloquear estos epítopes y cambiarle la morfología a la espiga del virus para que no se pueda unir a al receptor de enzima convertidora de angiotensina. A ver, vamos a la vacuna, que es la parte interesante. A ver, esperamos un cachito. Bueno, respecto a la terapia antiviral que no funcionó, y probablemente no funcionó combinándole con interferones, porque se le dio tarde. ¿Yo qué puedo hacer cuando el virus ya dejó de estar prácticamente en circulación y vos estás en respirador porque ya tuviste la respuesta inflamatoria? Lógico, no iba a funcionar, pero sí en los cultivos. Vamos a la vacuna. Hay otras drogas, fíjense, que nosotros damos a menudo, como la rosuvastatina. La rosuvastatina se une al dominio de la proteasa transmembrana y cuando vos tomás altas dosis se vio que estadísticamente los pacientes que toman toda esta metamizol, pero vamos a hablar de rosuvastatina, el receptor donde se va a unir a la enzima convertidora se modifica, entonces el virus no se puede unir misteriosamente. ¿Okay? Veamos, vamos a la vacuna. O sea que la rosuvastatina sería beneficiosa. La rosuvastatina tiene un efecto modificando las proteínas de la espiga. Bien. Por eso, Cacho, a ver, y sí. Por eso los israelíes ellos están tras del fenofibrato, que casi tiene la misma acción, y ellos consideran que muchos pacientes han mejorado, iniciando aquellos que ya tomaban, incluso ellos han hecho experimentos dándole de un principio a aquellos que sospechaban que estaban infectados, y estuvieron, así como la ivermectina, mejoraron mucho, o sea, no padecieron la enfermedad. Hay un trabajo de ellos. Bien, bien. Excelente. Para ir cerrando esta charla, porque no sé si sobrevivió alguien. ¿Ahí sobrevivió alguien? Sí, estamos sobreviviendo muchos. Dale. Fíjense que cuando Corrientes fue pionero con interferones en el HIV, hace casi 30 años. Pero en él se ha llegado con el interferón muy tarde, porque se le dan muy bajas dosis muy tardíamente. Entonces, a ver, probablemente lo que nos ha pasado con todas las drogas que no son vacunas es que todos los ensayos clínicos que se hicieron muy rápidamente llegaron muy tarde, cuando el inflamosoma o la respuesta inflamatoria ya no puede bloquearse porque ya fue desencadenada y ya tenemos la complicación tardía. Recuerden ustedes, el 80% no hace fase complicada y el 5% hace fase crítica. Cuando llegaste a la fase crítica, de todo esto que hablamos ya no ocurre más en nada en el cuerpo, solo la secuela inflamatoria, que dejaste clonada porque es una respuesta inmunológica innata y mediada por células. Son dos cosas diferentes, una muy aguda y otra tarda unos días más. Veamos entonces acá. Para terminar, Ricardo. Esta es la OMS, yo debo creer en la OMS, pero la OMS tiene una estructura, todos estos virus, se ha hecho un plan de vacunación que dura hasta el 2020, pero no consideraron el SARS-CoV. Fíjate que para la OMS esto fue el retraso de su maquinaria pesada para poder tomar decisiones y que mucho antes hubiera podido informar para bloquear la salida de China de los virus.
simple. Había que bloquear Estados Unidos, había que bloquear China y punto. Punto final. A ver. Y estos son los candidatos a la vacuna que hoy tenemos. Tenemos con plataformas diferentes. Esto es lo complejo y lo que los médicos, para poder tener una información adecuada, deben por lo menos estar informados. Fíjense que la plataforma del bacilo de Calmette-Guerin de la tuberculosis se ha usado en muchas, en Australia, Holanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Y algunos de ellos ya están en fase 3 y 4. Sin embargo, estas vacunas con bacilos de Calmette-Guerin atenuados, por supuesto, no te va a producir tuberculosis, es un mecanismo viejo de producción de vacunas. Y otros sistemas de vectores como los lentivirus, adenovirus, y acá tenemos la nueva era, los virus RNA mensajeros, que no utilizan estructuras ni bacterianas ni virales para transportar esta información. Veamos. Respecto a la vacuna china, yo también escuché de la vacuna china, ni sabemos lo que tiene. Sí, señor, está todo publicado. Ahora que le creamos o no, ya es otro tema, que va a depender de cada uno y la información que maneje. Pero fíjense, básicamente, la estructura de las vacunas chinas se hacen con viriones inactivados, y esa es la duda. Pero recuerden que la era de vacunas de RNA mensajero comenzó hace menos de 5 años, y que los virus inactivados han mostrado que tienen eficacia. Ahora, como todas las drogas que usamos en nuestra práctica, si alguna de nuestras drogas no tiene efectos adversos, bárbaro. Entonces, la vacuna es de esperar que exista eventualmente un efecto adverso. Lo que sí es cierto, que cada vez que aparece uno, se me corta la batería. Me voy a conectar a otro lado, si les parece. Parece bien. A ver, ya vuelvo. Pueden seguir discutiendo porque se me va a cortar todo. Sí. Bueno, chicos, ustedes ya saben todo esto, es una charla entre amigos, así que pueden decir lo que quieran. Ahora que se fue Cacho, pueden criticarlo también, ¿no? Ahora que, como decís, se puede volver a los comunes mortales que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando en realidad, porque yo creo que nunca en la historia de la medicina la gente estuvo tan perdida como en esta oportunidad. Yo quería mencionar algo. Alguien que no sé quién fue del grupo porque no lo vi cuando habló de la ivermectina y dijo: los médicos que tomaron ivermectina no se infectaron. Yo quisiera preguntarle qué trabajo estadísticamente significativo tienen para decir eso, y no de que se curaron o no se infectaron porque hicieron otro sistema de protección o hicieron un desarrollo inmunológico propio que los protegió. Yo estuve revisando todas las drogas, hasta la semana pasada no había ningún trabajo científico serio que diga que la ivermectina actúa in vivo, no in vitro. Y en segundo lugar, que los efectos colaterales de la ivermectina son muchos. Entonces no es cuestión de darle porque a la vecina le hizo bien o porque a doña Juanita tomó y no se enfermó. Entonces yo creo que a mí lo que me preocupa es eso. Y yo creo que en este caso la superinformación está haciendo mucho más daño que la desinformación. Por lo menos yo estoy en ese punto, no sé. Sí, te comento yo, eso lo escuché en las noticias, fue en el Hospital Muñiz. Yo no tengo ese material, pero eso lo comentaron en el Hospital Muñiz. Y les quería comentar para que lo dejemos para la discusión. Yo tengo muchos pacientes que no sé cómo les llega la ivermectina en gotas y la están utilizando ya en forma profiláctica, y la verdad que no sé qué decirles. El CEO de Vago Genetics, el experto más grande en ivermectina del mundo, teóricamente, dijo que él lo recomienda. Sin embargo, te cuento, Raúl, en Misiones están haciendo en el campus industrial
parque industrial, una fábrica para hacer ivermectina y que le van a dar a toda la población. Entonces, fíjate dónde estamos. Probablemente sirva. Pero todo donde haya un laboratorio atrás y se gane plata, yo entro a dudar. Por lo menos le pongo el 50% de los números que me tiran, le creo. O sea, donde hay plata, yo creo que hay que tener dudas de que si es efectivo o no, porque fíjate que están por sacar la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya una ley para que se vacune a toda la... Estamos todos locos. Indudablemente está corriendo un montón de plata que es tremenda para que salga esa ley. Porque si a vos te tienen que vacunar por ley, imagínate la plata que va a ir a los laboratorios para comprar esa droga para vacunar a toda la población. Y estamos hablando acá que tenemos mucho más dudas que certezas. Es tremendo. Por eso lo digo yo, ojo, cuando tengamos la vacuna va a salir seguramente en todos lados, lugares serios, trabajo de investigación, con todo eso. La ivermectina, creo que habían sido sobre 40 pacientes o 400 pacientes, no sé qué, y se alargaron y como bien decía ahí, no se infectaban y que andaban re bien, pero yo no pude leer un trabajo tampoco serio que hable de la ivermectina tan buena. O si no, en el mundo estarían tomando toda ivermectina, sin lugar a dudas. El punto además es que como esto es todo muy nuevo, hay poca experiencia y pocos tiempos. De hecho, en todas las revistas científicas importantes se han liberado muchos papers de esto sin mucho rigor científico respecto a otras cosas. Entonces se dicen, y lo otro es que como es muy reciente y uno no sabe exactamente al margen de los riesgos previos quién va a responder bien o mal, entonces uno no puede hacer un estudio doble ciego para comparar si realmente, bueno, a este grupo le doy ivermectina, a ver cómo reacciona, y a este no le doy. Porque es antiético en estas situaciones críticas, ¿no? Yo sé de colegas que están tomando, me contaba la otra vez una colega de Corrientes que se lo dan profilácticamente a personal de salud expuesto en los hospitales de campaña, en gotas semanales, y el dilema de ella era ¿hasta cuándo tomar para la prevención? Si vas a estar un año o más quizás expuesto al virus el personal de salud. Y el riesgo de hepatopatía era el caso personal de esta colega porque ella había tenido una hepatitis previa, entonces ese era su miedo. A nosotros nos hicieron, yo estoy en el Instituto de Cardiología de Corrientes, y a nosotros, por ejemplo, nos hicieron el hisopado porque hubieron muchos casos, en la primer tanda, que fueron 35 casos con COVID, nos hicieron a todos hisopado, y de entrada ya nos daban la primera dosis de ivermectina. 2 comprimidos, teníamos que volver a la semana para dar la segunda dosis de 2 comprimidos. Bueno, yo toleré la primera dosis nomás porque me asustaron y me dijeron ahí, no es que me asustaron, sino que bueno, tomar pastillas, chupo, y me fui. Después cuando estuve en casa digo, sí, esto no tiene ningún rigor científico. O sea, la segunda dosis ya no la tomé. Pero también... Ahora, Richie, probablemente sea... ¿sí? Perdón, yo tengo entendido que la FUNCACOR y Corrientes, el instituto, están haciendo un protocolo, IRBERCOR, que es ivermectina más otra droga, no me acuerdo, que ellos están haciendo un protocolo de estudio de eso. No sé si tienen resultados o no. No tengo idea, ya te digo, yo no tomé la segunda dosis, es lo único que te puedo decir. Muchachos, pero a ver, tomar o no ivermectina, probablemente sirva. Sí, sabemos que sarna no vas a tener. Eso es muy importante. Eso es, o sea, sarna no es sarpullido en inglés. Tampoco. Ok, eso no va a tener. El punto es cuándo se lo damos. Tenemos que dar como profilaxis o en fase precoz. Y ahí estamos en el paradigma de nuevo. Claro. La única manera. Además, profilaxis, ¿cuánto tiempo? ¿Un año, 3 meses, 2 meses? ¿Cuánto? Porque el virus sigue circulando. Exacto. Te cuento que va a llegar noviembre del 2021 y vamos a estar igual que hoy. Eso es claro, porque la masividad en vacunar al 70% de 7.500 millones de habitantes, y si eso sigue así, los aviones van a seguir trayendo enfermos,
no se va a cortar el circuito hasta que vacunemos el 70%, que son por lo menos unos 4.500 millones de personas del mundo. Imposible. Ninguna fábrica en el planeta puede hacer eso. Ahora, sí lo novedoso de entender, que hay vacunas que podrían no tener un efecto antigénico importante. Las vacunas de RNA mensajero. Moderna es un ejemplo de eso, porque usa nanotecnología. Y esa nanotecnología es una nanopartícula de lipoproteínas que adentro lleva, y como es soluble a las membranas celulares, mete el ARN mensajero a la célula y le produce una espiga. Le produce el virus, produce una espiga. O parte de una espiga. Entonces, cuando la célula lo libera, a esa parte de la espiga, el sistema inmunológico empieza a producir anticuerpos. El día que vos te expusiste, bárbaro. De todas las vacunas que hoy hay, tal vez sea la más novedosa y que ha cambiado todo el paradigma y que estamos en una nueva era de vacunología. Fíjense cómo se transporta esa... Estas son las nanopartículas, son proteínas trilipídicas formadas por electroforación que transmiten, adentro está el código de la secuencia de alguna parte de la proteína espiga. Recuerden, cuando yo les mostré al principio, que la proteína espiga es aproximadamente el 70% del genoma de este virus. Por eso es que ahí está toda la cosa. Sin embargo, las vacunas con viriones inactivados o con adenovirus que no producen enfermedad, sino solamente el mecanismo de entrada a la célula para producir las estructuras virales que nosotros queremos que se trasloquen a nivel del ADN, están usando otro tipo de tecnología. Esto es lo más nuevo. Y lo más nuevo es que probablemente la culpable de toda esta historia es esta célula que se llama célula dendrítica. Ahí entra todo, y esta célula se activa cuando se activa un receptor de inmunidad innata. Es muy complejo, esto yo lo doy en mi cátedra, no les voy a aburrir a ustedes, pero eso es lo que va a captar cuando inyectamos la vacuna Moderna a nivel subcutáneo, va a activar a estas células dendríticas y va a transmitir el ARN mensajero. Bueno, para terminar, nosotros queremos hacer en 6 a 10 meses lo que lleva hasta 10 años a veces. Es muy complejo. Yo les puedo asegurar, podríamos hacer hasta un curso online sobre las nuevas vacunas, las nuevas nanopartículas, la capacidad que tienen algunas drogas, que hay aproximadamente 70 drogas que ya están usadas y que se usan para otra cosa. Les mostré un ejemplo, rosuvastatina, etc. A ver, y el último paradigma, y no hablo más, pero es importante que los médicos lo sepamos. El paradigma de 614G. Todo el mundo habla de la mutación, Señores, este paradigma está en la proteína de espiga. Y significa que en el slot 614 de la proteína de la espiga, acá se dice D, habitualmente en ese slot hay un aspartamo, y a medida que avanzó la pandemia se cambió por glicina. La mitad de la comunidad científica del mundo, y los médicos deben saber, hoy deberíamos saber qué tipo de virus tenés, porque hablan de serotipo, mutaciones. Señor, esta es la importante. Porque esto es como los BRCA en cáncer de mama. Te va a decir quién va a recibir un tipo de tratamiento u otro. Si vos tenés este clivaje modificado para que se una la proteína de la espiga al receptor AC2 y se transformó desde aspartamo a glicina, la mitad de la comunidad científica discute que va a ser más permeable a la enzima convertidora. Y la otra mitad del mundo científico dice que eso va a modificar de tal manera el área de unión de la espiga con el receptor de angiotensina que va a ser menos contagioso del virus.
Lo cierto, por último, y voy a mostrar una fotito muy impresionante, ya termina. ¿Por qué estos virus, actuando en toda esta complejidad de motores moleculares, hacen que se transformen filipodios? Estos filipodios nunca se vieron en otras infecciones y extienden la superficie de las células para los receptores de angiotensina 2 y obviamente la capacidad que tiene el virus de juntarse a mayor superficie celular. Entonces, esto es lo último. Hay más de 1.700 papers en menos de 3 meses. Una locura. Hay 500 estudios clínicos en marcha con todo tipo de cosas, hasta té de ñangapirí. O le podemos agregar un clinical trial con CoQ y sin CoQ. Y hay un hueco de información. Lo que sí yo pretendo es que no quedemos en este concepto. El cuerpo, si yo puedo ser un médico de la Edad Media, que es lo que en cierto aspecto algunas provincias nos proponen, aislarnos, no dejar cruzar ciertos puentes, pero nosotros convivimos desde siempre con una biota, una macrobiota en todos los lugares que se les ocurra, y hemos estado expuestos a todo tipo de virus, bacterias, hongos y todo tipo de subunidades biológicas. Y no nos tenemos que olvidar que ahora comenzó un brote de peste negra en China y que se ha extendido muy rápidamente por zonas de Mongolia. Y peste negra es lo que a este médico de la Edad Media lo hacían vestir así. Esto era así porque acá ponían aromas, sándalo, hierbas ricas porque afuera había muerte. No tenemos que hacer eso. Tenemos que ir aceptando básicamente y entendiendo lo que va pasando. Esa fue mi intención y pido disculpas a los que Cacho, no estén de acuerdo. Cacho, te pregunto una cosita. El cambio de la proteína de aspartamo-glicina de la 614, ¿eso es lo que explicaría la reinfección del virus en determinados lugares o no? Qué buena pregunta, Cho. Es la pregunta de la semana, te juro. Nadie sabe. Pero sí se sabe que si vos tenés la mitad de los tipos más sesudos del planeta diciendo que esa mutación, porque es la mitad del virus, la que vino de Wuhan no tiene esa mutación, la que está en Occidente sí la tiene. Y la mitad de la comunidad científica dice, se va a unir menos el virus a las células. Habló receptor. Y la otra mitad dice, se va a unir más a la célula, va a hacer que la célula se infecte más porque va a tener mayor estereoespecificidad el receptor de unión con el receptor de enzima convertidora 2. No lo sé. Perfecto, Cacho, excelente. Como siempre. Muy bueno, ¿eh? Mira, ¿Puedo hacer una pregunta? No me llama la atención. Pero creo que ahora esto es muy bueno porque nos dejó más dudas que certezas, definitivamente. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Esa es la ciencia. Es la ciencia. Es la ciencia. Ricardo. Sí. Eso yo ya lo sé, Cacho. Yo tengo la certeza que vos sos la ciencia personalizada. Yo ya sé, yo desde solamente agradecerte porque realmente muchas cosas aprendemos con vos. Y esta otra más, pero no es otra más, es casi en este momento la más importante. Perdón, ¿qué le dice Cacho sobre el grupo sanguíneo? Por ejemplo, hace 3 días por ahí salió, leí, del grupo cero positivo era lo que eran menos propensos a contagiarse, cero positivo. Yo no quise llenarle de datos, pero en relación a eso la respuesta es muy simple. No es el grupo sanguíneo, es tu predisposición genética, que no pasa por el grupo sanguíneo. Si analizáramos los genomas de todos los grupos sanguíneos, veríamos que hay algún tipo de disposición para que este virus entre. Y este virus es un experto en buscar la brecha, y no digo la política. Busca la brecha, donde tu cuerpo es más débil, ahí se va a meter. Sistema nervioso, páncreas, digestivo. Hay diarrea, chicos, no se olviden que la diarrea es un síntoma.
Sí, totalmente. Además que estamos viendo, Cacho, que hay gente que se contagia y gente que no se contagia con el contacto directísimo, ¿no? O sea, yo tengo mi hija que está viviendo en Estados Unidos, la comentamos la otra vez ya, y el marido se agarró un COVID tremendo, estuvo 4 días en cama, terrible, y le dio todo positivo para COVID, le hicieron secuencialmente estudios, después fue disminuyendo y quedó perfecto, pero mi hija no se agarró nunca COVID. O sea, hay una prepotencia, como si hubiera algo genético que hace que estos virus en algunas personas nos peguen. O sea, y también esa es una línea de investigación, seguramente va a seguir saliendo para eso. Yo le llamo efecto Jessica Sirio. Sí. Ricardo, por otro lado. Que vos Ricardo, te olvidaste de una cosa. Tu hija es correntina. ¿Vos sabés ahí está la genética. Ahí está la genética. Por eso, si vos comparás qué pasa en el Chaco, estamos todos apestados, Corrientes mucho menos. Ahí está la genética. Ese se llama, para los que no saben, ese gen se llama pirejatá. Ese es el gen pirejatá. Te recontra por la duda, pero no... Chume de traducirle, ¿qué es? Corriente tiene payecha, amigos. No, el gen pirejatá, pero duro. Indio, la piel del indio, significa. No, y vos sabés que además hay una cosa, yo creo que por ahí hay que buscar no tanto en la gente que se curó del COVID para ver el plasma, sino en estas personas que no se agarraron el virus. Por ahí en ese tendrían que ir a buscar la parte del plasma y no en estos que tuvieron y que teóricamente quedan con inmunidad. Me parece que por ahí es una alternativa interesante ver a los que se agarran el virus. Me gustaría escuchar una charla, Cacho, del tratamiento actual en la Argentina, el efectivo, digamos. Vamos a darle a otro interlocutor a eso, que se anime, lo pueden presentar. Acá lo que se está haciendo, muchachos, por experiencia de colegas, en fases tempranas se le está dando ivermectina. He visto también que a los convalecientes, a los que se recuperaron, le están dosando la vitamina D y la mayoría le está dando valores bajos y le están dando suplementos de vitamina D. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo lo escuché, ahí a Trump también le dieron vitamina D y le dieron melatonina como inmunomoduladores, pero la verdad, hasta dónde va a llegar esto no sé. Perfecto, sí, estamos aprendiendo todo sobre la marcha, ¿no? O sea, y es cosas así como decís, seguramente algunas de estas cosas que nos van llamando, que van haciendo y que tienen correlación con buenos resultados o malos resultados, en la definitiva van a ser lo que van a tirar las líneas de qué hacer en el futuro, pero todavía tenemos muchas dudas, ¿no es cierto? Y Cacho, pero excelente tu charla como siempre, fundamento científico fantástico, y muy de todo. La diapositiva no nos entendimos nada, pero que muy claro. No, bueno, muchas gracias, no, chicos. Doctor, entonces no estuvo tan mal que tire la idea a esto que me dijo Cacho. No, para que hablemos del tema. No, es más vale. Cada vez que alguien tira acá un tema que les gusta, lo hacemos y esta es una charla de café. Todos estuvimos tomando más café, mate acá tranquilos, mirá, vos estuviste cocinando. Estas son lindas. Mándeme, doctor, mándeme la dosis de la ivermectina, así empezamos nosotros como preventivo. Bueno. Vamos a hacer nosotros ahora conejito de India como quieren hacer con la vacuna. Bueno, todo esto, en este grupo. Yo le voy a mandar, no sé quién habló, le voy a mandar a Ricardo doctor, los efectos colaterales de tomar una droga sin tener la información correcta. Exacto. Buenísimo. Los efectos colaterales. Lo mismo pasó con la hidroxicloroquina. Hasta que no empezaron a morir de arritmia, de taquicardias ventriculares y demás, no dejaron de hablar de la hidroxicloroquina. Ahora están hablando de la carragenina. La carragenina es una droga vieja que los pediatras usaban para evitar la infección de virus respiratorios. La cuestión es que la carragenina que se saca de un alga, dicen que es eléctricamente positiva y que el virus
es eléctricamente negativo. Entonces neutraliza, por positivo o negativo, neutraliza el virus. Y no tiene hasta ahora efectos colaterales importantes. Entonces, profilácticamente también habría que ponerlo en la bolsa a ver qué pasa. Claro. Ese es doctor, ese es el protocolo que están haciendo. Ibercor, ahí en Corrientes. Es ivermectina más carracelina. Sí. Una cosa que tienen que tener en cuenta y muy claro todo, y que sí es seguro y estudiado, no precisamente con el virus, pero también tiene su analogía, es corregir los déficits de vitamina D. ¿Sí? Esos sí pueden dosarlo, y al que tiene valores menores de 30, administrarle vitamina D para mejorar todo la defensa respiratoria, además de todo el resto de la parte metabólica que tiene. O sea, si algo hay para hacer que es seguro, inocuo, indicado y todo, es eso, seguro. Sí, totalmente. Además, yo creo que... Y además, si hay deficiencia hay que corregir, no solo por la parte respiratoria, pulmonar, sino a nivel sistémico. Totalmente. Además, yo creo que es importante estimular y endurecer nuestro sistema inmunológico, pero ya con todas las cosas que nosotros sabemos. Con gimnasia, durmiendo bien, no haciendo tanto caso a las noticias, no deprimiéndonos hasta donde podemos. Todo eso haciendo gimnasia, tomando vino, todas esas cosas yo creo que nos van a dar un sistema inmunológico que va a combatir mucho mejor esto, ¿no? O sea, por ejemplo, no se va a pero ni de casualidad. Pero bueno. La actitud de la vida. Hay que tomar mucho vino, hay que tomar mucho vino. Hay una cuestión de mi iglesia, doctor. Hay una cuestión que acaba de tocar. Sí. Ricardo acaba de decir algo. Tomar vino. Ojo, que el alcohol disminuye la capacidad inmunológica de la respuesta, ¿eh? O sea, tampoco no nos vayamos por ahí y la gente entienda que tiene que tomar mucho vino para no contagiarse del COVID. Chumeco vive resfriado, debe ser eso. No, yo decía porque tengo una vinoteca, yo no. Pasá el chivo. Del negocio. Me cortan el negocio. Sí, bueno. Proveedor de vino del Nordeste. Bueno, chicos, yo creo que estamos muy linda la reunión. La verdad que lo más importante para mí es que tengo más dudas que antes, pero bueno, en la duda es donde se crece, como dicen en el refrán, ¿no? Totalmente. O sea que para mí ha estado muy linda la reunión. Excelente. Muy lindo. Muy bueno. Te felicito. Hermosa reunión. Cacho, gracias Ricardo. por invitarme. No, estamos todos los sábados aquí, ya sabes. Hoy es el primer día que entré y muy lindo, y muchas gracias por la deferencia de acompañarlos. Gracias. Mucha suerte, chicos. Que tengan un hermoso fin de semana. Ricardo. Hola, Ricardo. Sí. Bueno, igualmente para ustedes. José. Sí, José. Buen fin de gente, gracias por todo. José, ¿preguntaste algo? Hola, Ricardo. Señor. Sí, quería decir la experiencia que tenemos en el noroeste. Sí, ¿Me escuchás? te escucho, ¿Me te escucho. escuchás? Sí, sí. Sí, bueno, en el noroeste se aprobó un protocolo para los casos leves, que se lo monitoriza telefónicamente con la ivermectina, que se dan 24 miligramos semanales, acitromicina 500 miligramos, un comprimido por día, 3 días, y dexametasona o deltisona, en el caso que sea de dexametasona, son 6 miligramos 5 días, y la deltisona 20 miligramos, avalado por la Sociedad de Infectología y avalado por el Ministerio de Salud Pública. No se ha reportado ningún tipo de efectos colaterales con la ivermectina. Presentaron de aval un trabajo que se hizo acá en la Universidad Nacional de Salta, en donde disminuye la réplica viral de la ivermectina, y también presentaron como aval un trabajo que se hizo en Australia, muy importante,
importante en donde también demostraron disminución de la réplica viral. Y otra cosa que quería decir, en Salta Capital estamos en una situación bastante complicada porque se vio que hay se cortó ahí no tenemos señal. Ahí sí. Se corta. Nos mande el protocolo por correo para ver, porque está bueno. Se corta. Hola, José. Hay que pagarle internet a Lefabi. Sí, Lefabi está colgado. José. No. Está como fumado. Sí, yo creo que sí. Lefabi, suspendé la colgada, descolgate del wifi de al lado, de tu vecina. Ahí ya se cortó ya. Ahí se cortó directamente. Seguramente te estaba queriendo decirlo hace media hora, ¿no? Pero no. Mandale, Richie, que le mande por correo, es interesante. Claro. Ahí lo mandé. Ahí, a ver. Bueno, me perdonan, me voy a rematch. Buen fin de para todos. Bueno, chicos. Te felicito, Cacho. Buen fin de. Chao, Ricardo. Chao. Un abrazo grandote, que tengan buen fin de semana. Un abrazo para todos. Chao. Buen fin de.